Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús, bendito sea el Señor. En esta mañana le doy mi saludo a la hermana Camila Pinta, gloria al Señor, allá en el Dobio Valle, amén. Y al grupo Los Inquebrantables, gloria al Señor. Mi saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les agradezco por esta invitación que me han hecho para compartirles en este momento una reflexión a este grupo de jóvenes que tienen a bien haberme invitado, gloria al Señor. Bueno, el tema que voy a tratar en esta hora es sobre el versículo de la palabra de Dios que está en Corintios 10:23, amén. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, amén. En la vida cristiana no hay imposiciones. En la vida cristiana Dios es muy respetuoso y cuando Él nos llama, Él nos deja a nuestra propia manos la decisión que queramos tomar nosotros, gloria al Señor, para nuestras propias vidas, para nuestro propio beneficio. El hecho de abrir nuestro corazón o no, aunque para muchas personas esta es la mejor decisión que se puede tomar en nuestras vidas, es entregar el corazón a nuestro Dios. Amén, gloria al Señor. La mejor decisión que cada persona puede tomar es entregarse al Señor Jesucristo, tomar esta decisión en algún momento de su vida. Gloria a Dios. Una de las preguntas que nos hacemos más frecuente es, ¿será que está bien que haga esto? ¿O será bien que haga eso, que haga lo otro? ¿Será prohibido hacer esto o será prohibido hacer lo otro? Bueno, no son muchas preguntas que de pronto al llegar al camino del Señor empezamos como a cuestionar, a preguntarnos qué debemos de hacer, ¿cierto? Gloria al Señor. La realidad es que Jesús nos ha hecho libres de toda atadura de pecado. El Señor nos hace libres cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Él nos da a nosotros lo que es el libre albedrío y ya es una decisión de cada uno qué camino tenemos que tomar y cómo lo debemos de tomar, cómo debemos de vivir ese camino que nosotros en un momento de nuestra vida elegimos, aleluya. Entonces Dios nos ha hecho libres de ataduras y Él ha quitado ese pecado que había del mundo en nuestras vidas, pero debemos de aprender que dentro de nosotros hay un espíritu, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros y que es el que nos guía, el que nos dirige a nosotros, gloria al Señor, para que nosotros sepamos qué decisiones tomar en nuestra vida, cómo debemos de nosotros dirigirnos en nuestra vida. Cada momento que nosotros estamos llenos o que nos estamos llenando del Espíritu Santo es como esa guía para nosotros hacer las cosas que agradan a Dios, que le gustan a Dios, gloria al Señor. Es como una voz interna que nosotros tenemos que aprender a escuchar para andar conforme la voluntad de Dios. Pero lamentablemente todavía hay muchos que lamentablemente tienen dudas sobre cómo conducirse en el camino del Señor o qué hacer en el camino del Señor. Y yo creo que es bueno preguntarse, es bueno uno como autoevaluarse en la vida espiritual que está llevando, en cómo está haciendo las cosas realmente para Dios, aleluya. Qué tan bueno estoy realizando mis acciones que me conducen a agradarle a Dios. Eh, de todas maneras, esta vida que nosotros escogimos tiene muchas cosas que de pronto nos hacen flaquear, nos hacen como mirar otro rumbo, como mirar hacia atrás nuevamente, gloria al Señor. Pero Dios nos ha llamado a libertad a nosotros. Dios nos ha llamado a ser libres, gloria al Señor. Dios nos ha llamado a que nosotros vivamos una vida placentera en su presencia, que no nos sintamos atados por el hecho de ser hijos de Dios, que no sintamos que nos colocan una camisa de fuerza y que te van a obligar a hacer aquello o a hacer lo otro. No, Dios no quiere eso para nosotros. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, gloria al Señor. Nosotros somos conscientes de qué es Dios realmente para nosotros, gloria al Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Esta libertad de la que Dios habla, esto quiere decir que nosotros entregamos nuestro corazón a Jesús porque Él nos ha hecho libres. ¿Libres de qué? Bueno, ¿de qué te ha hecho libre? Esto es una pregunta como algo personal, ¿cierto?
¿De qué nos hizo libre el Señor? Claramente nos hace libres del pecado, libres de la muerte, libres de la condenación, aleluya, y libres de toda atadura que estaba martirizando nuestra vida. Eres libre porque a Él le plació que fueras libre. Él te escogió para hacerte libre, gloria al Señor. Él nos escogió con un propósito y el propósito es de que nosotros aprendamos a vivir esta vida en Él, gloria al Señor. Que esta libertad la vivamos en una forma, digámoslo así, una libertad santa, una libertad pura, una libertad que agrada a Dios, una libertad que edifica, no que va a dañar, no, sino que al contrario, es una libertad, no un libertinaje, como muchas veces se hace. A veces nos vamos a la palabra libertinaje, pero Dios nos hizo libres de pecado, amén. ¿A qué se refiere la libertad de Dios? La libertad de Dios se refiere a que ya nadie podrá estar atado al pecado y que antes, ese pecado que antes no nos permitía ser felices, que no nos permitía caminar conforme Dios quiere, sino que esa libertad nos permitiera caminar bajo las corrientes del mundo, sino que esta libertad nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios, amén, gloria al Señor, de que nuestro espíritu pueda caminar en niveles de luz, en plenitud de luz, gloria al Señor, para la gloria de Dios, amén. Pero en muchas ocasiones la libertad que Dios nos ha otorgado a través de conocerlo, a través de su palabra, viene a convertirse en un libertinaje. Y es ahí donde debemos hacer un alto en el camino, es ahí donde debemos de meditar y pensar, bueno, yo mi libertad en Cristo, ¿cómo la estoy usando? ¿Cómo me estoy portando? ¿Cómo me estoy conduciendo? Gloria al Señor. Hay que hacer un alto porque debemos de saber que esta libertad es para agradar a Dios. Y más bien, muchas veces lo que está es desagradando a Dios, esa libertad que Él nos ha regalado. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Muchos dicen todo me es lícito y no terminan el verso de la palabra del Señor. Lo manejan hasta la parte donde les conviene, hasta la parte donde les agrada, pero no terminan el verso que dice, pero no todo me conviene. Hay muchas cosas en este mundo. Y para los jóvenes hay muchas cosas atractivas en el mundo. Hay muchas cosas que nos llevan a querer probar esas cosas. Pero sabemos que no todo le conviene, gloria al Señor. Cuando se habla de que todo me es lícito, no se refiere que Cristo que Cristo nos tenga que imponer reglas para seguir. Pues Dios nos ha dotado de libre albedrío para que podamos elegir qué es lo que queremos. Pero lamentablemente desde el principio de Adán y de Eva se ha demostrado que el hombre toma esa libertad que Dios le ha dado de poder elegir, ¿cierto? Y ¿qué hace? Este elige el pecado, este elige lo que le agrada a la carne, este elige mal, toma malas decisiones. Esa libertad, como decía al principio, la convierte en un libertinaje, ¿cierto? En algo que me place a mí, pero no estoy pensando si le estoy agradando a Dios. Se podría decir con certeza que la humanidad no ha avanzado en esta área de su vida, que los cristianos no han avanzado en esta parte, ya que el hombre sigue tomando la libertad que Dios le ha otorgado y sigue divirtiéndose en el pecado, porque pareciera que es una diversión el estar en pecado, el estar desagradándole a Dios. Yo sé que nosotros no debemos de ser religiosos, que de pronto van a decir, ay, pero es que se creen los más santos o ya se van a los extremos. No quiere decir eso, sino que se podría decir que la humanidad no ha avanzado en esta área, ya que el hombre sigue tomando la libertad que Dios le ha otorgado y la convierte en pecado, en algo que le agrada, pero al no ser religioso en el sentido de apedrear, en el sentido de juzgar, en el sentido de señalar a aquel que comete pecado. No somos quienes para nosotros de juzgar al joven que se descarría, al joven que está frío en la vida espiritual, al joven que de pronto lo miramos que se está enredando en cosas ilícitas. No somos quienes para señalar, para juzgar, ¿cierto que no? O sea, no es necesario que lo hagamos. Tenemos que darnos cuenta que hay normas las cuales estamos nosotros sujetos a seguir para guiarnos y no caer en el error del pecado. Esas normas están dentro de la palabra de Dios. Amén.
Gloria al Señor. Así que los jóvenes de nuestro tiempo, digámoslo así, de este siglo, tienen una lucha difícil, tienen una lucha constante. Y esto no es solamente para los jóvenes, eso es para todos, que estamos viviendo dentro de un mundo donde hay muchas cosas que atraen, donde hay muchas cosas que para nuestros ojos, para nuestra vista y de pronto hasta para nuestros oídos son muy agradables, ¿cierto? Y nosotros decimos, bueno, pero ¿será que esto es lícito? Pero ¿por qué todo en el camino del Señor es pecado? ¿Qué día nosotros, muchas nos pusimos en el Facebook? Hay una aplicación que salió de una muñequita que puedes cambiar, puedes acomodarla un poco parecido a tu aspecto físico. Y de pronto muchos lo hicimos y luego salieron un mensaje donde decía que eso era pecado y que eso tenía un trasfondo, que era algo que a Dios no le agradaba, o sea, que era algo que Dios no aprobaba, que tenía una historia y que era una historia como diabólica, que tenía un mensaje como oculto. Y de pronto muchas caímos en eso, pero no lo hicimos porque, o sea, no lo hicimos como decir, sin habernos preguntado esto de dónde viene, esto qué contiene, sino que actuamos como a la ligera. Bueno, somos humanos y nos equivocamos, nosotros no somos cuerpos celestiales, nosotros todavía estamos en esta tierra y hay muchas cosas que de pronto nos llaman la atención y las hacemos en algún momento, lo hacemos y después reflexionamos o llega alguien que de pronto ha mirado que eso no es bueno y publica y entonces uno dice, bueno, sí, tiene toda la razón. De pronto hay otros que dicen, no, es que eso fue en el año tal. Bueno, empiezan como cada uno a proponer o a decir lo que sabe o o el conocimiento que tiene a nivel bíblico. Pero eso no quiere decir que yo tenga que juzgar, que yo tenga que señalar, que yo tenga que decir, ay, esa persona cometió pecado, esa persona está mal con Dios. Yo no soy quien para hacerlo, porque como dice la palabra, todo le es lícito, todo conviene, pero hay cosas que nos parece que nos convienen en el momento cuando las miramos o cuando las escuchamos. Es ahí donde nosotros por eso tenemos que estar como tan metidos en las cosas de Dios, o sea, caminar en un nivel espiritual alto para tener ese discernimiento de qué es bueno y qué es malo, de qué es lo que yo debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer, qué es lo que debo decir y qué es lo que no debo decir. Esos pensamientos que me llegan a la mente, cuáles debo recibir y cuáles debo rechazar en el nombre de Jesús, porque tengo que tener ese verso en mi mente de que todo es lícito, pero también recordar que dice un poquito más, no todo me conviene, gloria al Señor. Si decimos que todo no es lícito, nos es lícito, entonces sería porque todo nos es permitido. Si esta frase llegara hasta ahí, habría un libertinaje de pecado mucho más grande en el mundo. Quizá muchas personas viven su vida tomando solamente media frase, ¿cierto? Y pasan acariciando el pecado día tras día. Lamentablemente eso sucede muchas veces. Pero necesariamente tenemos que proseguir para darnos cuenta que esta frase bíblica que tiene mucha importancia o este verso, no es que nos esté prohibiendo que nosotros hagamos ciertas cosas, si la analizamos bien, que no tenemos solamente que dejarnos ir por toda la palabra que dice, todo nos es lícito, sino que también tenemos que analizar si de verdad nos conviene o no nos conviene las determinaciones que de pronto en un momento de nuestra vida nosotros vamos a tomar, ¿cierto? Perdón. La mayoría de los jóvenes están entusiasmados por el deseo de darle rienda suelta muchas veces a la vida y lo hacen erradamente, lo hacen equivocadamente y optan por no analizar si lo que hacen les conviene o no hacerlo, sino más bien que se dejan seducir por el mundo y se dejan caer en él, ¿cierto? Así como algunas hojas que un día estuvieron en el árbol y cayeron, ¿cierto? Así pasa con algunos jóvenes, con algunos hermanos, lamentablemente. Es triste que en ocasiones nuestra vida, después de estar consagrada a Dios, después de estar metida en Dios, encontremos jóvenes o hermanos perdidos en una confusión del mundo, todo por creer que algunas acciones o algunas cosas que pronto piensan que no están mal y sin darnos cuenta de que estas acciones lo van llevando lentamente a una derrota espiritual. No analizan que realmente están viviendo una vida que a Dios no le agrada, que de pronto el líder, el pastor y las personas
con las que convive, de pronto no lo están viendo, que las puede hacer dentro de su cuarto, ahora que se están manejando las redes para los cultos, ahora que todo el mundo está como tan enfocado en esto de las redes. No sabemos los jóvenes cuando se encierran en su cuarto qué están haciendo, no sabemos si están viendo programas que los edifican, no sabemos si están estudiando sus clases, su bachiller, su universidad, en fin, no sabemos qué hacen cuando se encierran en sus cuartos muchas veces. Pero yo creo que si son jóvenes que han sido levantados bajo los principios cristianos, o así no tengas un hogar cristiano, así seas tú el único cristiano en ese hogar, pero si tú conoces la palabra de Dios, sabes qué es lo lícito que tú debes de hacer ahí en tu cuarto y qué es lo que no te conviene hacer. Yo creo que somos personas ya grandes, personas que tenemos uso de razón, que recapacitamos, que reaccionamos a lo que no conviene, que sabemos lo que es luz y lo que son tinieblas, que tenemos conocimiento de algunas cosas y que sabemos que hay cosas o que hay reglas en la convivencia que nosotros a nivel personal sabemos que no le agradan a Dios, aleluya. Entonces, estas reglas que de pronto existen, de que de pronto están dentro de nuestra vida cristiana, debemos saber que no las han colocado por imposición, sino que nosotros tenemos que hacerlas por amor a Dios, por amor a la salvación tan grande, por amor a esa libertad con que Dios nos llamó, aleluya, que Dios nos dio libertad, pero una libertad para hacer testimonio, una libertad para que nosotros le mostremos al mundo, le mostremos a esos jóvenes, a esos adolescentes, que hay una libertad hermosa en Cristo, que hay una libertad pura en Cristo, que hay una libertad que podemos vivirla bajo la unción de Dios, bajo su palabra, gloria al Señor, que podemos vivirla bajo sus reglas, bajo sus mandamientos, bajo sus estatutos, gloria al Señor, que están escritos en la palabra de Dios, aleluya. Así que nosotros tenemos que poner primeramente la palabra de Dios por obra, gloria al Señor, y así va a ser más efectiva, así va a ser más eficaz, gloria al Señor. Antes de tomar una decisión, debemos de buscar a Dios. Bueno, tengo decisiones que tomar, pero ¿será que es lícito o será que no es lícito? Se preguntarán algunos. Bueno, tienes que buscar a Dios primeramente para saber si eso te conviene o no te conviene, joven, señorita. Principalmente es fundamental que la búsqueda de Dios sea constante, gloria al Señor, para caminar dirigiéndose a Él siempre. Si tú no buscas a Dios, no tendrás una comunión con Él. Y si no posees una comunión con Dios, es difícil que escuches su voz para que te guíe en el camino correcto. Si tú sigues a Dios, si tú sigues sus pisadas, si tú sigues sus estatutos, si tú sigues sus mandamientos, yo te aseguro que Dios va a permitir que escuches su voz y Él te va a guiar, te va a dirigir para tomar decisiones en tu vida que el día de mañana te pueden pesar si tomas las peores decisiones, que el día de mañana te pueden sacar lágrimas, que el día de mañana eso te va a estar redarguyendo la conciencia porque sabes que te equivocaste, porque no te dejaste guiar por Dios, porque no buscaste primeramente la dirección de Dios. Así que nosotros tenemos que aprender a examinar lo que vamos a hacer. Los hijos de Dios debemos entender algo y es que nos hacemos llamar cristianos. Nosotros nos llaman cristianos, lo cual significa que estamos siguiendo los pasos de Jesús, gloria al Señor. Y parte de seguir los pasos de Cristo también es agradar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios. Entonces, si vamos a hacer algo que no exalta el nombre de Jesús, esto hará que otras personas hablen de Dios, hablen de las cosas de Dios, hablen en contra de la palabra de Dios, ¿cierto? Por ello es que debemos reflexionar y darnos cuenta que nuestro testimonio lo está mirando todo el mundo. Todo el mundo se está dando cuenta de lo que tú eres, de lo que tú haces, porque las personas que no tienen a Cristo en su vida siempre están mirando al evangélico. Siempre están mirando cómo vive, cómo se porta, cómo se viste, cómo habla, cómo come, quieren saber hasta cómo dormimos. Y están ahí, están siempre encima. Pero pues esto nos lleva a nosotros a reflexionar que para nosotros poder edificar a otras vidas, tenemos que preguntarle qué vale más, agradar a los hombres o agradar solo a Dios. Nuestra respuesta debe ser muy sencilla, ya que nosotros la sabemos. Entonces, nos debemos de tomar en cuenta que si vamos a hacer algo que pisotea el nombre de Jesús, entonces no lo hagas. Y si seguramente estamos haciendo algo que a Dios le agrada, pues nosotros debemos de seguir haciéndolo, ¿cierto? Porque la fidelidad en medio de un mundo infiel es la que nosotros demostramos. Somos nosotros los que conocemos la palabra de Dios, los que debemos de ser fieles a Dios. Así que si tú sabes que vas a hacer algo
que va a pisotear el nombre de Jesús, que va a dejar tu testimonio por el piso, no lo hagas, simplemente no lo hagas, porque sabes que es algo ilícito, algo que no conviene. Si asistes a lugares en donde un hijo de Dios no tiene que estar, hay muchos jóvenes que preguntan a veces, yo puedo ir al cine, yo puedo ir a la discoteca. Sí los hay, va a decir, pero un cristiano, sí los hay. Sí los hay porque hay personas, hay hermanos que son débiles en la fe, que no están bien fundamentados en los principios bíblicos. Y entonces, o cuando apenas están empezando este camino, todavía hay muchas cosas que ellos no saben, que ellos no han aprendido. Entonces ellos se cuestionan y empiezan a hacerse preguntas. De pronto para nosotros pueden sonar preguntas necias, porque ya llevamos un recorrido en las cosas de Dios, ya ha sido lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía toda la verdad, nos conduce a lo que es bueno, ¿cierto? Pero hay algunos que apenas están empezando, entonces empiezan a cuestionarse. Y hay unos que llevan añitos también empiezan a hacerlo. Entonces muchas veces pueden soler decirse qué malo tiene que asista a X lugar, qué malo tiene que vaya a cierto sitio, gloria al Señor. De igual manera yo puedo ir y yo no voy a hacer nada malo. Es como el que dice, yo voy a acompañar a mi familia que tienen una reunión familiar, pero ellos no son creyentes, ellos se toman sus traguitos, ellos se pegan su bailadita. Yo puedo ir y yo no voy a hacer nada malo, yo no voy a hacer lo que ellos hacen. Bueno, yo creo que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y literalmente puede ser que tenga razón, ¿cierto? Puede ser que tenga razón en que tú no vas a hacer nada malo. Y la intención tuya puede ser que no vas a hacer nada malo. Pero no solo por ello dejarás que tu testimonio esté vituperado. ¿No crees tú que el testimonio tuyo va a ser vituperado por esa parte? E incluso las mismas personas con las que vas a estar en ese lugar te van a decir, ve, tú no eres disque evangélico y tú qué estás haciendo aquí. Te pueden llegar a preguntar eso. Entonces, porque al enemigo le gusta acusarnos, ¿cierto? Y nos acusa con las personas más cercanas que tenemos a nuestro alrededor. Siempre pensamos que como no haremos nada malo, podemos ir a todos los lugares que se nos atraviesan o que nos inviten. Pero obviamente que sí puedes ir. Pero lo malo sería que el testimonio que darás está quedando en diversos lugares. Te pondrán como un cordero en medio de hienas, en medio de personas que van a querer devorarte. Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene estar en el grupo de amigos que sé que me voy a edificar con ellos porque ellos están tomando temas que a Dios le agradan, o me conviene estar con aquellos que no tienen temor a Dios y que en un momento dado de pronto me puedo deslizar debido al ataque que voy a tener porque van a empezar de pronto a querer acusarme. Porque si no tienes la fuerza suficiente en Dios, de pronto te vas a dejar arrastrar, te vas a dejar contaminar por las cosas que tú miras que ellos viven y que a ti de pronto en un momento pueden parecerte agradables, pueden parecerte que sí son lícitas, que sí las puedes hacer. La Biblia habla que somos cartas leídas para el mundo. Esto significa, por así decirlo, que la gente está muy pendiente de lo que hacemos, como les decía ahora. Queremos ganar personas para Cristo seguramente, ¿cierto? Pero debemos demostrar que Jesús ha cambiado nuestra vida y que no es necesario ir a esos lugares donde no está Dios en primer lugar. Si Dios no está ahí, si estas personas no tienen a Dios en primer lugar, si para ellas Dios no vale, perdón, ¿para qué voy a estar en ese lugar? ¿Para qué voy a ir a un lugar de esos? Si ahí hay un amigo al cual yo le quiero hablar del Evangelio, ¿por qué tiene que ser primeramente en ese lugar? Porque no puedo llamarlo a solas y tener una reunión con él. En fin, hay muchas formas de nosotros agradar a Dios y de hacer cosas lícitas, gloria al Señor, sin tener la excusa de que todo me es lícito. No te dejes llevar por algo aunque parezca inocente. Hay cosas que a veces nos parecen inocentes, que nos parecen que se pueden hacer, eso no tiene nada que ver. Hay ciertas acciones que nos parece que no le hacemos mal a nadie, ¿cierto? Y quizás sea cierto. Pero en esos momentos tienes que pedirle la dirección al Espíritu Santo, la dirección a nuestro Dios y preguntarle, ¿qué haría? ¿Qué haría? Preguntarnos, bueno, ¿qué haría Dios en este momento si a él lo llamaran a participar de tal momento, de tal programa? ¿Qué haría Dios en ese caso? O sea, uno cuestionarse. A mí me gusta cuestionarme mucho cuando voy a actuar en algunas cosas, porque es que a veces nos dejamos llevar por las emociones. Los jóvenes son muy emocionalistas, son del momento, lo que le hablan en el momento, lo que miran en el momento, y se dejan llevar por la emoción. Y las emociones muchas veces matan. Pueden matar a una persona, pueden conducirla a hacer cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Pero esta conexión que tenemos con Dios siempre nos va a guiar a estar más en comunión con Dios, a tener como una cercanía más hermosa con Dios.
Qué bonito que los jóvenes en este tiempo tuvieran esa comunión con Dios, que se acercaran a Dios y que Dios pudiera decir, ah, llegó mi hijo, llegó mi amigo, que Dios pudiera decir, este jovencito yo lo amo tanto, porque es que este jovencito, esta jovencita siempre quieren estar cerca de mí, siempre me ponen en el primer lugar. Siempre para ellos estoy ocupando el primer puesto. Qué hermoso que Dios pudiera decir eso de nosotros, ¿cierto? Que Dios pudiera referirse de esa manera, que Dios nos mirara así a nosotros, gloria al Señor. No tome en cuenta los comentarios de los demás. Los jóvenes tienden a tener en cuenta los comentarios de los amigos. Ay, es que tú te volviste tan anticuado, es que tú ya no eres de este siglo, tú cambiaste tanto, tú te volviste loco, te lavaron el cerebro, a ti te están cambiando tanto que ya no pareces de este mundo. No, es que no somos de este mundo. Nosotros, nuestra ciudadanía está ahí arriba, gloria al Señor. Y eso es lo que debe permanecer aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Que nosotros estamos en esta tierra, sí, aquí estamos. Pero eso no quiere decir que yo me tenga que dejar contaminar por las cosas que están aquí en el mundo. Ya Dios me sacó de ahí, de ese mundo, gloria al Señor. Ya Dios me llamó a libertad, a esa libertad pura que Él quiere que viva. Porque si nosotros vivimos la libertad que a Dios le agrada, vamos a tener derecho a entrar al reino de los cielos en algún momento. Pero si yo vivo la libertad a mi forma, como me antoja, a como a mí me gusta, como esta carne le agrada, pues yo me voy a perder. Téngalo por seguro que yo por hacer cosas ilícitas me voy a perder, me voy a condenar a sí misma. Entonces, no tome los comentarios de lo que digan los demás, no dejes que eso te dañe tus pensamientos, que tu parte psicológica la muevan las emociones de lo que los demás te digan. Nosotros tenemos que estar firmes en Dios, gloria al Señor. Debemos tomar en cuenta que cuando decidimos apartarnos del mal, empezamos a obtener críticas, ¿sí? Críticas de las cosas que dejamos de hacer con nuestros amigos o con nuestra familia. Entonces suelen decir cosas que de pronto podrían hacerte dudar de lo que tú realmente quieres en la vida, ¿cierto? Pero tomemos en consideración que ellos no ven el pecado porque ellos no conocen a Dios. Pero como tú eres conocedor de Dios, ya tú sabes qué es el pecado. Una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos discernir con nuestra mente espiritual y podemos aprender a escuchar la voz de Dios y mirar a qué llamamos bueno y a qué le vamos a llamar malo, ¿cierto? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Gloria al Señor, que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. La palabra de Dios está claro que cuando nuestro entendimiento es entenebrecido, no vemos sino las tinieblas, porque la Biblia dice que las personas a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, porque las cosas que son espirituales deben ser discernidas espiritualmente. Y una persona que no busca a Dios, es difícil que entienda que existen ciertos límites, gloria al Señor, a los cuales nosotros no nos conviene por el bien de la relación y la comunión personal con Dios. Hay ciertos límites que yo puedo establecer. Y estos límites que yo establezco en mi vida, yo sé hasta dónde puedo llegar, por eso le dicen límites, porque me limitan para llegar más allá de lo que yo sé que es malo, que no me conviene, gloria al Señor. Lamentablemente los jóvenes se dejan atraer mucho por estas cosas que no son lícitas y empiezan a hacer cosas que a Dios no le agradan. Evaluémonos, o evalúate, joven, señorita, evalúate. ¿Qué es permitido para ti? ¿Qué acciones debes de tú permitirte en tu vida? Existen muchos factores, gloria al Señor, que debemos evaluar antes de realizar alguna acción o que posiblemente vaya a ofender a Dios. No se trata de que seamos aburridos, de que seamos apáticos a las cosas que se mueven a su alrededor, pero sí de agradarle al que agrado merece, gloria al Señor. ¿Y quién más es ese Dios grande y poderoso? Él merece que nosotros vivamos una vida agradable delante de Él, gloria al Señor. Quizás estás perdiendo el tiempo en tratar de agradarle a las personas que te rodean. Quizás quieres que los demás te vean bien, que los demás se agraden de ti, de lo que tú haces, de lo que tú digas. Y entonces por el deseo de agradar a los demás estás pecando contra Dios y estás ofendiendo a Dios y te estás sintiendo mal. Luego tú cuando estás a solas te sientes mal. Muchos de pronto quieren agradar a Dios por el medio del Facebook, por el medio de las redes, para que le den un like, ¿cierto? Para poder adquirir seguidores. Y están publicando cosas que no deben. Y después la conciencia les redarguye, después no pueden dormir porque la almohada es como que si la almohada les hablara y les dijera, hiciste esto mal, hoy te portaste así.
Ganaste de pronto 2, 3, 5, 10 likes, de pronto ganaste 3 amigos más, pero estás perdiendo algo muy grande, estás perdiendo un amigo, el amigo ideal que es Jesucristo, gloria al Señor. ¿Por qué? Por agradar a los demás, por agradarte de pronto a la carne, a ti misma, a ti mismo, gloria al Señor. Y estás perdiendo eso tan maravilloso que Dios te está dando a ti, gloria al Señor. Y estás deshonrando a Dios con tus acciones. Es allí donde debemos ser sabios y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque sabemos que las demás cosas vienen por añadidura, gloria al Señor. Sin duda alguna no debemos negar que al momento de tomar cualquier decisión tenemos el conocimiento que es correcto y lo que no es correcto delante de Dios. Pero tenemos que recordar que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero también es en una medida para ver de verdad cómo somos nosotros, si realmente somos fieles a Dios, si realmente la palabra fidelidad existe todavía en nuestra vida para con Dios, y que aún en medio de la libertad, gloria al Señor, que Cristo nos dio por elección, gloria al Señor, porque siempre debemos de elegir agradarle a Dios, gloria al Señor. Esto es una elección que usted tomó, hermano, hermana, jovencito, jovencita. Tú tomaste una decisión en seguir al Señor. Yo creo que tú no fuiste obligada, así que tú eliges qué es lo lícito para ti, qué es lo ilícito para ti. Si tú estás en la lista de aquellos que quieren hacer lo lícito delante de Dios, gloria al Señor, yo te felicito. Y yo te aseguro que hay galardones que van a llegar a tu vida, que van a haber bendiciones que Dios tiene establecidas para ti, gloria al Señor, en esta vida, gloria al Señor. Así que yo te animo a seguir buscando a nuestro Dios, a seguir aferrándote a Él, gloria al Señor, a seguir haciendo las cosas que fueron hechas para ti, gloria al Señor, porque si estás agradando a Dios, te estás agradando a ti mismo y te estás sintiendo bien contigo mismo, gloria al Señor. Disfruta de todo lo que tiene este mundo. Disfruta de todo porque Dios nos dio todas las cosas para que disfrutemos, ¿cierto? Pero disfrutemos este mundo bajo su sagrada voluntad, bajo la sagrada voluntad de Dios. Y que esto nos lleve a que nuestro testimonio sea luz para las demás personas que nos rodean, que nuestro testimonio de servirle a Dios con lealtad y con fe y fidelidad sea algo que a Dios realmente le agrada, sea algo que realmente que con nuestra vida lícita nosotros le estemos agradando a Dios, gloria al Señor. Si tú le estás agradando a Dios, joven, en este día, si tú le estás agradando en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en tu casa, si tú estás haciendo cosas lícitas delante de Dios, créeme que Dios te va a bendecir, créeme que Dios va a tener en cuenta que tú estás esforzándote, que tú estás haciendo que esta carne se entierre, que esta carne se quede quieta, que esta carne no se levante, sino que estás viviendo en el Espíritu, una vida espiritual agradable delante de Dios. Recuerda, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que yo te invito, joven, a que tú, siempre que te levantes en la mañana, digas, bueno, Señor, yo quiero hacer cosas lícitas, yo quiero agradarte a ti. Entonces guíame para que todo lo que yo en este día haga sea lícito, que lo que yo haga sea algo que a ti te agrada, algo que me conviene a mí, gloria al Señor, como hijo, como hija de Dios. Y con eso vas a estar mostrando que tu testimonio es un testimonio limpio y vas a demostrarle a las personas que la libertad con la que Dios nos llamó, gloria al Señor, que la libertad a la que Dios nos condujo es una libertad santa, es una libertad agradable, es una libertad pura, gloria al Señor, porque nosotros